Inside Out, la saga más psicológica de Disney. Casi toda la peli ocurre dentro de la mente de nuestra protagonista, Riley, que en esta segunda edición ha llegado a la pubertad y tiene unas cuantas emociones nuevas que han llegado para quedarse. Estas dos pelis me parecen súper valiosas para educar a los peques y a los no tan peques en inteligencia emocional, pero también son pelis muy valiosas para quienes hemos estudiado la mente y el cerebro, porque nos representan procesos mentales muy abstractos y con una base neurobiológica muy compleja, representados de una manera súper intuitiva y fácil de entender, a través de una historia, personajes, escenarios, mecanismos. La pregunta es, ¿esta representación de la mente es precisa? ¿Realmente funciona así nuestro cerebro? En este vídeo vamos a analizar la saga de Inside Out desde la psicología y la neurociencia cognitiva. Quédate hasta el final. Empezamos por la primera peli. Como ya sabéis, los protagonistas de la peli son las emociones que viven dentro de Riley. En la peli nos presentan 5 emociones básicas: miedo, ira, alegría, asco y tristeza. ¿Pero qué nos dice la psicología? ¿Son realmente 5? Estas 5 emociones básicas vienen del modelo que propuso Paul Ekman. Es muy interesante cómo llegó Ekman a estas emociones básicas. No se puso a filosofar un día y empezó a sacarlas las que le cuadró, no. Paul era investigador. Estudió en participantes humanos la expresión de emociones y el reconocimiento de emociones en distintas culturas, intentando encontrar lo que serían las emociones universales, las que tienen una base biológica, que no están influidas por la cultura en la que te hayas criado y desarrollado. Al analizar todos los datos que había recogido, Ekman llegó a la conclusión de que había 6 emociones básicas y universales. ¿Cuál es la emoción que Disney ha dejado fuera de la peli? ¿Adivina? Te la digo luego. Pero parece que se queda muy pobre, que tenemos muchas más emociones. En nuestro día a día usamos lenguaje emocional mucho más amplio. ¿Qué hay de las otras emociones? Se pueden entender como una combinación de estas emociones básicas. Pero este es solo un modelo de las emociones. Hay muchos otros modelos. Por ejemplo, la rueda de las emociones de Plutchik, en la que, además de las 6 emociones básicas, también están la confianza y la anticipación. Si quieres leerlo detenidamente, puedes darle pausa al vídeo. O bien podemos salir de la mentalidad categoría e irnos a un modelo dimensional, como es el modelo circunplejo de las emociones de Russell, en el que hay 2 dimensiones. Está la dimensión de activación, más o menos activación, y una dimensión perpendicular de valencia o de tono afectivo. Emoción negativa, emoción positiva. Ah, sorpresa, sorpresa. La emoción que faltaba. La 6ª emoción del modelo de Ekman. Sorpresa. A todo esto, ¿qué es una emoción? Es de esos conceptos que todo el mundo entiende y sabe manejar en el día a día, pero nadie sabe darte una definición de emoción. Tengo una definición guapa, a ver si te gusta. Una emoción es un protocolo psicológico para adaptarte a un tipo de circunstancia específico. ¿Qué significa protocolo? Es algo que haces ante determinada situación. La emoción serviría para detectar una circunstancia concreta y hacer que te comportes, que respondas de manera adaptativa ante esa circunstancia. O sea, una emoción detecta circunstancias y genera una respuesta. Es un programa neurobiológico. Y me gusta la palabra programa porque es como si viniera preinstalado en nuestro sistema operativo. Viene de fábrica. Todos nacemos con estas 5 emociones. 6. De hecho, no solo los humanos. Como mínimo, todos los mamíferos venimos con estas 5 emociones básicas. Para que entiendas mejor esta idea del protocolo psicológico, voy una a una. Miedo. Detecta peligro o amenaza inmediata y hace que respondas huyendo o resolviendo esa amenaza. Asco. Detecta algo que te puede intoxicar o infectar y hace que no lo toques o que mucho menos te lo metas en la boca. Alegría. Cuando todo va bien y hay posibilidades de expresarte y desarrollarte, promueve la exploración, la creatividad, el juego. Ira. Mucha atención a esta. Detecta obstáculos a tus objetivos, lo que solemos llamar frustración, o bien limitaciones a tu libertad y a tu autonomía. También sirve para detectar injusticias y hace que respondas destruyendo esos obstáculos. Hace que tus expectativas se cumplan a la fuerza. Y la última, tristeza. Sirve para detectar obstáculos a tus objetivos o bien limitaciones a tu libertad y a tu autonomía. Es exactamente lo mismo que con la ira. Ahora bien, son muy distintas. No compararíamos la ira con la tristeza. ¿Cuál es la diferencia? En la ira, tú percibes que tú puedes cambiar esa circunstancia. En la tristeza, no. Entonces la ira hace que tú resuelvas esa frustración o ese conflicto con la realidad cambiando la realidad. Te moviliza, te llena de energía para destruir el obstáculo, destruir el conflicto externo. En cambio, en la tristeza, tú no puedes hacer eso
porque las circunstancias son inamovibles o bien porque no te sientes suficientemente capaz. Entonces, en vez de movilizar energía, hace todo lo contrario, te quita energía y hace que no intentes resolver el conflicto en el mundo, sino dentro. Te adaptas de manera pasiva en vez de manera activa. Podemos entender que son dos estrategias ante la frustración complementarias. La ira encaja en lo que en filosofía china llamarían yang, mientras que la tristeza es integrativa y encaja en lo que llamaríamos yin. Uno de los aprendizajes esenciales que nos quiere comunicar la película es el valor que tiene tristeza, la utilidad que tiene esa actitud integrativa, que sirve para bajar nuestras expectativas y para adaptarnos a una realidad cambiante, una realidad que no siempre va a satisfacer nuestras expectativas. Y si no podemos cambiar la realidad, va a haber que cambiar las expectativas. No nos gusta nada hacer eso en Occidente. Somos una sociedad desmesuradamente yang, expansiva, creativa, material. El mundo ocurre ahí fuera en nuestra cultura, no aquí dentro. Y por eso tenemos un rechazo crónico a la tristeza y por eso el mensaje de la película es que hay que darle su lugar como emoción porque es perfectamente útil y válida y es un programa neurobiológico. La naturaleza nos lo ha dado porque ha sido útil y sigue siéndolo. Otro tema central en la película, muy relevante para psicólogos, concretamente psicólogos cognitivos, es la memoria. Gran parte de los engranajes y de los mecanismos que hay en la central y en todo ese mundo que es la mente de Riley gira en torno a los recuerdos. En la central se crean los recuerdos, se seleccionan, se transfieren y luego se almacenan. Y me parece relevante mencionarlo porque podrían haberse centrado en representar cualquier otro proceso cognitivo. La atención, el aprendizaje, el pensamiento. De hecho, están tratando solo un tipo concreto de memoria, la memoria autobiográfica, lo que solemos llamar recuerdos. Recuerdos en primera persona de experiencias que has vivido en el pasado. Nuestra memoria alberga muchísimas otras cosas. Memoria semántica, qué significan las palabras, los conceptos, cómo funciona el mundo, relaciones lógicas, o memoria procedimental de cómo hacer algo, cómo montar en bici, cómo llevar el coche. Cuando Riley se duerme, podemos ver cómo todos los recuerdos que había adquirido ese día pasan de los estantes de la central hacia la memoria a largo plazo. Y esto es exactamente lo que ocurre en nuestro cerebro. Nuestros recuerdos de ese día, que están en nuestra memoria a corto plazo, están codificados en nuestros hipocampos. Y durante el sueño profundo es como si el cerebro estuviese dándole replay a esas vivencias y poco a poco las fuera transfiriendo hacia la corteza cerebral. Es literalmente como si al dormir los recuerdos pasaran de un sitio a otro, de la central, de los hipocampos, a la memoria a largo plazo, al córtex. Aquí se llevan un 10 en rigor científico. De hecho, quien sufre una lesión en sus hipocampos, por ejemplo por un ictus, no puede acumular nuevos recuerdos, pero sí puede acceder a sus recuerdos antiguos porque están en la corteza. En relación con esto han hecho un estudio muy guapo, que es el que he puesto en la portada del vídeo, no era solo para robar likes, sobre qué zonas se activaban según si el recuerdo era reciente o antiguo. Concretamente, ponían a los participantes a recordar algo que había ocurrido hace 15 minutos o bien hacía 24 horas, con una noche de sueño de por medio. Y con resonancia magnética funcional estudiaban en tiempo real qué zonas del cerebro se estaban activando. Compararon la activación con el recuerdo de hace 15 minutos con la activación del recuerdo de hace 24 horas y estas son las diferencias. En el recuerdo reciente se activaban mucho más los hipocampos y menos la corteza cerebral, y en el recuerdo del día anterior se activaba mucho menos los hipocampos y mucho más la corteza cerebral. Evidencia bastante clara y bastante bonita y visual de que así es como funciona nuestro sistema de memoria. Y recuerda que la consolidación de la memoria, ese paso del corto a largo plazo, ocurre principalmente durante el sueño profundo. Así que eso de estudiar la noche anterior como loco y no pegar ojo, mala idea. Mejor procura planificarte con antelación y así puedes aprovechar el sueño, porque en el sueño estás consolidando recuerdos de manera pasiva, sin trabajar. Cada emoción tiene un sustrato neurofisiológico. El miedo y la ira principalmente residen en la amígdala, el hipotálamo, que está muy conectado con la pituitaria y con las glándulas adrenales, y a nivel químico en el cerebro se estaría liberando noradrenalina, que es esa molécula que promueve la señal de alerta para enterarte de lo que está ocurriendo, y a nivel periférico adrenalina y glucocorticoides, como el cortisol. Y a mi parecer lo que diferencia al miedo y la ira es tu confianza en ti mismo para hacer frente a ese problema, a esa amenaza. Si tú no confías en ti, dopamina baja, miedo.
Si tú confías en ti, dopamina alta, vas y lo enfrentas. Ira. Son dos estrategias emocionales que se pueden activar ante la misma situación y dependiendo de cuánto confíes en tu capacidad para hacer frente, vas a tirar hacia el miedo o hacia la ira. La alegría, por eso de que va de la mano con expectativas positivas y confianza, ilusión, iría de la mano con la dopamina y también podríamos asociarla con las endorfinas y con la serotonina. Por eso de la curiosidad y la flexibilidad cognitiva. Aunque serotonina y felicidad no van tan de la mano. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. De hecho, tengo ese otro vídeo. Con la tristeza, baja dopamina y baja noradrenalina, poca conducta hacia afuera, poca expectativa de refuerzo e intención de conseguir cosas, pero sí que contribuiría a la serotonina a facilitar esa integración. De hecho, después de pasar por un episodio bastante estresante o difícil, liberamos mucha serotonina, que contribuye a que podamos integrar esa experiencia o bajar nuestras expectativas. De hecho, la serotonina inhibe el sistema de recompensa de dopamina. Bueno, como conclusión de la primera peli, Alegría no consigue ver el valor de tristeza e intenta reprimirla y quitarle el control todo el rato. Pero luego termina por darse cuenta de que tristeza también es útil y que hay un lugar para ella. Una cosa que ocurre después de que tristeza encuentre su rol dentro de Riley es que las emociones empiezan a superponerse y creo que eso ocurre a consecuencia de que le permitan a tristeza hacer lo que tiene que hacer. Porque la tristeza integra. La tristeza te desconecta del mundo exterior y te hace unificarte contigo misma. De hecho, fijaos que la tristeza es la única emoción que no lleva la atención hacia afuera, sino hacia adentro. Es la única que hace eso. Necesitas la tristeza para ganar complejidad, para conocerte mejor, para desarrollarte. Y hasta aquí el análisis de la primera peli y del universo de Inside Out. Ahora sí vamos a pasar con la segunda peli. Pero primero vamos a hacer un par de cambios esenciales. Color ansiedad y me voy a cambiar esta camisa porque no me gusta. Esto es para parecer serio, tipo científico, ¿sabes? Mucho mejor. En la segunda edición tenemos muchas novedades. Nuestra familia de emociones ahora está mucho más integrada, una vez que la tirana de Alegría aprendió que ser una dictadora autoritaria está feo, y ahora permite que las demás emociones, sobre todo tristeza, tengan más poder y puedan tomar decisiones sobre Riley. Esta segunda peli empieza con una de mis escenas favoritas. Riley jugando al hockey y siendo controlada por todas y cada una de sus emociones. Me ha gustado mucho que nos enseñen con esta escena que nuestras emociones sirven para tomar decisiones, que no somos una entidad racional que está calculando posibilidades futuras de manera fría y matemática. Realmente nuestras emociones están ahí para guiar nuestra conducta y en esta escena se ve perfecto. Cómo ira le da fuerza a Riley para meterse en el terreno enemigo con la ficha, cómo miedo la recuerda que se ponga el protector bucal, cómo asco hace que escupa el protector bucal al darse cuenta de que no era el suyo. Y este punto es muy interesante porque vivimos en otro delirio colectivo de que las emociones están ahí como en segundo plano, guiando un poquito, influyéndonos, pero no son las que toman las decisiones. De hecho, incluso cuando tomas decisiones que parecen racionales, como por ejemplo en qué voy a invertir mi dinero o en qué restaurante voy a cenar esta noche, esas decisiones parecen ser producto del intelecto. Pero el intelecto lo que hace es desplegar un abanico de opciones y etiquetarlas con ciertas características, y ante ese abanico de opciones la brújula interna que te va a decir cuál tomar es tu emoción, o más específicamente lo que llamaba Antonio Damasio el marcador somático. Voy a comentaros brevemente el caso de un paciente que tuvo Damasio, el paciente Elliot, que tuvo un tumor en su córtex prefrontal ventromedial, que es una zona de tu cerebro que está más o menos aquí detrás. En una operación le extirparon el tumor y se cargaron pues buena parte de esa zona de su cerebro. ¿Qué le pasó? Parecía que más o menos tenía la inteligencia bien, sabía hablar sin problema, podía moverse, aparentemente estaba bien, pero tenía un problema crucial, era incapaz de tomar decisiones. Se le hacía súper difícil elegir entre distintas opciones. Ir a hacer la compra era insufrible, se quedaba atascado analizando todas las opciones, como si no tuviese suficiente información objetiva para tomar la decisión. Y lo que faltaba no era información, era la brújula interna que nos guía a la hora de tomar decisiones, tener en su experiencia consciente información emocional. Damasio lo llama marcador somático porque se siente de una manera encarnada, como si fuese tu cuerpo el que te está dirigiendo hacia una opción u otra. El intelecto despliega opciones, pero es el cuerpo el que tiende hacia unas u otras. Más cositas de la peli. Como ahora Riley ya está empezando la adolescencia, la familia está en segundo plano.
pero la amistad ha crecido mucho. Y la mayor novedad es que tenemos 4 nuevas emociones, emociones que son más sofisticadas que las anteriores. Envidia. En la peli, Envidia siempre está prestando atención a lo que no tiene y lo que le gustaría tener. Pero para ser Envidia es una envidia como muy cookie, muy tierna. No odia a aquella persona que tiene lo que Riley no tiene. No es una envidia desde el desprecio, es una envidia muy sana. Una envidia que va de la mano con la admiración o con la inspiración, pero esencialmente lo que hace es comparar a Riley con otras chicas desde la inferioridad. Riley no es suficiente, Riley no tiene algo que podría tener. En relación con esto de la comparativa social, hay una emoción que yo creí que iban a incluir y que eché en falta, que es el orgullo. Es como el contrario de esta envidia que nos muestran. Compararte con los demás y sentirte superior, suficiente. Es curioso que no hayan incluido aquí a orgullo. Luego tenemos a ennui. Es una mezcla de pereza y aburrimiento. Desde una perspectiva biológica, esta emoción tiene mucha utilidad cuando no hay nada interesante que hacer. Es como contrario de alegría. Si alegría te lleva a movilizarte y explorar nuevas posibilidades, aburrimiento te hace quedarte en el sitio esperando a que algo interesante ocurra. Es una especie de modo ahorro de energía. Cuando no hay ninguna manera en la que puedas usar tu energía de manera útil, lo que te interesa es conservarla y quedarte donde estás, sin hacer nada. En la peli, ennui no interviene mucho. De hecho, es una emoción más bien instrumental. No hace las veces de emoción auténtica, sino que entra en escena para fingir ese aburrimiento o darle un tono sarcástico a Riley para que parezca guay. En términos de monoaminas, de química cerebral, ennui sería un nivel estable de dopamina y un nivel bajo de noradrenalina. Siguiente, vergüenza. Vergüenza cumple el rol de recoger cable cuando Riley ha dicho o ha hecho algo que ha captado la atención ajena y ha sido percibida de una manera en la que no quiere ser percibida. Ha hecho el ridículo. Vergüenza la lleva a recogerse dentro de sí misma y mostrarse menos, hacerse menos visible ante el ojo ajeno. A propósito, Disney ha representado a vergüenza como la emoción más grande, porque su conflicto es ese, sentir que está siendo demasiado visible. Y la protagonista de la peli, ansiedad. Ansiedad, como bien explica ella, es la versión 2.0 de miedo. Si miedo sirve para detectar y responder ante amenazas inmediatas, reales, ansiedad sirve para anticipar amenazas posibles, hipotéticas, y responder evitando esos posibles escenarios mentales que se ha construido. Me gusta entender la ansiedad como una mezcla del miedo con la preocupación. Preocupación. Te estás ocupando del problema previamente a que ocurra. Para que tú puedas preocuparte de problemas, necesitas tener la capacidad de proyectar a futuro y planificar, que son habilidades que residen en nuestro cerebro, sobre todo en el córtex prefrontal, y es de las últimas zonas en desarrollarse. De hecho, sigue desarrollándose a lo largo de la vida adulta, 22, 23, 24, 25 años. ¿Qué diferencia hay entre nuestras 5 emociones primarias y estas 4 nuevas emociones que aparecen en la pubertad? Una diferencia fundamental es que a las nuevas emociones les importa el estatus social de Riley. Su principal misión no es que Riley esté bien, sino que Riley sea valorada socialmente. Vergüenza evita que sea muy atrevida y que reciba juicios, envidia y ennui hacen que sea una chica más cool, y ansiedad evita que la cague y que se quede sola. Podríamos decir que son emociones sociales. Fíjate que miedo y asco protegen el cuerpo de Riley ante amenazas físicas, mientras que vergüenza y ansiedad protegen la identidad de Riley ante amenazas sociales, hacer el ridículo o quedarse sola. Son emociones asociadas al autoconcepto, al ego. Ha dicho ego. Eso atufa a Freud y a pseudociencia. Parece que a la psicología cognitiva y a la neurociencia no le hace mucha gracia el concepto ego, como si fuera un concepto más propio de la filosofía. Pero estamos en 2024 y se ha hecho mucha investigación. Así que vamos al cerebro. Esta región de aquí procesa la información autobiográfica, tus recuerdos vitales, y te permite visualizar escenarios futuros. Esta zona de aquí, la que tenía dañada nuestro amigo Elliot, te permite evaluar esos escenarios imaginados desde tu sentido del yo. Y esta zona procesa lenguaje y conceptos y permite integrar distintos tipos de información en tu cerebro. Estas 3 zonas sabemos que están íntimamente conectadas, como si fueran núcleos de un mismo procesador. Se dice que forman una red neuronal funcional, la red neuronal por defecto, o como a mí me gusta llamarla, el hardware del ego. ¿Pseudociencia? En su día fue pseudociencia. Ahora el ego es objeto de estudio. Se puede hablar de una neurobiología del ego. De hecho, es uno de los temas en los que más interesado estoy, como persona que une neurociencia y espiritualidad. Voy a subir vídeos muy interesantes. Suscríbete. Volvemos a la peli.
Lo que hacen estas emociones, de mano con el ego y el intelecto, es sacarnos del presente y evaluar el presente desde proyecciones futuras. Buscan aumentar nuestro valor social por medio del miedo a la desaprobación y a la soledad. Estas emociones son esenciales para que podamos navegar el mundo social, pero como son emociones que trabajan en el futuro y no solo en el presente inmediato, nos desconectan por una parte de nuestro cuerpo y por otra parte de nuestra intuición y de nuestra espontaneidad. Fíjate que cuando aparecen en la peli convierten a Riley, que era una niña juguetona y espontánea, en una adolescente preocupada, ansiosa, insegura, cuya única misión vital es conseguir la aceptación y la aprobación ajena. Confieso que me sentí muy identificado y seguro que no soy el único. Mi idea era que el vídeo durase como 15 minutos, 20, y me da la sensación de que va por 40 a lo mejor. Pero bueno, vamos con la trama. Ansiedad, cuando aparece, parece ser más inteligente que Alegría, y demuestra que sabe navegar el mundo social y evitar que las cosas salgan mal. El problema es que al tomar las riendas de Riley, hace que pierda su identidad anterior, de buena persona, y suprima sus emociones hacia sus amigas para entrar en el equipo y para ser popular. No vaya a ser que se quede sola. Muy pronto se obsesiona en solucionar esa temida soledad y termina haciendo una especie de golpe de estado contra las demás emociones. Poco a poco, Ansiedad va acumulando recuerdos ansiosos de color naranja y los va poniendo en el estanque de las creencias. Y así se van tejiendo esos hilos que dan lugar a la nueva identidad de Riley. Una identidad que cuando se completa, el sonido que emite esa especie de arpa fractal es "no valgo lo suficiente". No tengo mucho que aportar desde la neurociencia, pero sí desde la psicología y desde mi propia experiencia personal. Me da la sensación de que la identidad que nos hemos construido ha sido una respuesta a esa creencia fundamental de que no somos lo suficiente. Y partiendo de esa idea, para lograr ser suficientes y recibir valoración y aprobación, nos hemos esforzado en entender qué quería y qué esperaba nuestro entorno de nosotras. Y hemos construido nuestra identidad ajustándonos a eso. Es como si la creencia fundamental fuese la de no soy suficiente, y en base a eso vamos buscando en nuestro entorno qué es lo que tenemos que hacer para sentirnos suficientes. Y nuestra identidad verdadera surge como respuesta a esto. Y entonces la identidad personal que terminamos por construir es una interacción entre la creencia de no ser suficiente y un entorno que te va a decir que eres suficiente según lo que hagas. Tú eres el producto de la interacción entre esas dos cosas. Ya solté mi discurso y ya me quedé contento. Para terminar, el último tema que quiero analizar es el de los recuerdos reprimidos. Alegría lleva toda una vida reprimiendo recuerdos incómodos para sostener artificialmente la identidad de Riley. Para mantener esa identidad alegre, jovial y de buena persona, Alegría ha tenido que suprimir gran parte de la complejidad que es Riley realmente. Y después de años y años de esconder y negar estos recuerdos, Alegría ha acumulado una verdadera montaña. Esto es exactamente a lo que se refería Carl Jung con su concepto de la sombra. Nuestra sombra, según Jung, está formada por todas las facetas de nuestra personalidad que hemos reprimido y que hemos negado desde nuestro ego y desde nuestra identidad por no ser deseables o por no ser aceptables, en base a un ideal que tenemos de cómo debemos ser. Al mantener toda esta información sobre nosotras mismas fuera de la luz de la conciencia, a la sombra de la conciencia, logramos mantener una identidad que puede ser útil, pero es una identidad más simple que nuestro ser completo e integrado. Hacia el final de la segunda película vemos como todos estos recuerdos reprimidos, toda la sombra de Riley termina inundando ese estanque de las creencias, y esto lleva a que se forme una nueva personalidad múltiple, una personalidad mucho más polivalente, más compleja. La sombra de Riley se ha integrado en su personalidad consciente. Jung llamó a este proceso individuación. Para Jung, este proceso de integrar la sombra es la mayor meta psicológica a la que pueda aspirar un ser humano. Al integrar las partes inconscientes y conscientes de la psique en un todo unificado, nos convertimos en una persona auténtica, íntegra, sin miedo de nosotras mismas, conectadas con nuestra propia esencia. En este vídeo hemos explorado qué son y cuáles son las emociones primarias, cuál es su base biológica, así como las emociones secundarias y cuál es la diferencia entre ellas. Hemos explorado también la base de la memoria y finalmente hemos hablado de la supresión que da lugar a la sombra de nuestra identidad y de cómo integrar esa sombra es el proceso de individuación que nos convierte en seres humanos íntegros y unificados.
Es el primer vídeo que hago con guión y hablándole a cámara personalmente, así que agradezco todo el feedback que podáis darme. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like abajo, dejadme algún comentario con lo que más os ha gustado o lo que no os ha gustado. Y si veo que el feedback es positivo y se recibe bien este vídeo, pues seguiré subiendo vídeos de este estilo, analizando distintos conceptos desde la neurociencia a la psicología y la espiritualidad. Que de eso va este proyecto. Este canal es parte de Fractalma, que es un proyecto de divulgación que busca acercar justamente la psicología, la neurociencia y la espiritualidad de manera integrada al público general. Así que si quieres estar al tanto, puedes seguirnos en Instagram, suscribirte a este canal o incluso escribirnos directamente. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias, no te olvides de suscribirte y hasta otra.